Lo que la gente, nosotros, todos nosotros, aún nosotros creyentes, lamentablemente nos gusta escuchar, es palabras como, por ejemplo, que somos importantes para Cristo. Nos gusta escuchar que somos valiosos para Dios. Nos gusta escuchar también que éramos tan importantes para Dios, para Cristo, nuestro Señor, que Él murió por nosotros. Son palabras que a todos nosotros nos gustan escuchar. La mayoría de los videos de internet, incluso videos cristianos, aducen a esto: tú eres valioso, tú eres especial tesoro, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, el tú eres especial suele ponernos una venda. Y en esta mañana yo no soy el enviado por Dios a decirle tú eres especial, sino a recordarle de dónde Dios nos sacó. A recordarle que si el Señor le rescató a usted y a mí, no fue porque fuéramos especiales, sino porque éramos pecadores. Eso es lo que usted tiene que grabar en su corazón. Nuestro Dios nos hizo especial tesoro. Somos especiales para Él porque somos sus hijos. Y eso nos hace estallar en un grito de gozo y alegría. Pero si Dios nos salvó es porque éramos pecadores. Si Dios nos salvó es porque estábamos perdidos, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Eso es algo que la Biblia expresa con mucha fuerza. Permítame compartir nada más una pequeña reflexión que hace Juan Calvino al respecto de esto. Dice: sé muy bien que resulta mucho más agradable al hombre inducirle a reconocer sus gracias y excelencias, que exhortarle a que considere su propia miseria y pobreza, para que de ella sienta sonrojo y vergüenza. Pues no hay nada más que apetezca a la natural inclinación del hombre que ser regalado de halagos y dulces palabras. Y por ellos, donde quiera que se oye ensalzar, se siente propenso a creerlo y lo oye de muy buena gana. Una reflexión muy acertada para el mensaje que vamos a compartir hoy. Él dice: sé muy bien que nos sentimos atraídos cuando se exaltan nuestras gracias, nuestras bondades, porque las hay. Si bien la imagen de Dios se quebró en nosotros, pero no ha desaparecido totalmente. Las hay. Nos gusta que eres bueno. Oye, que haces bien eso. Oye, que eres inteligente. Oye, te pasaste. Esas cosas halagan nuestro corazón. Y sabemos que cuando alguien habla de miseria, de pecado, de maldad, de que somos malos y corruptos, eso nos produce: oye, tú no me estás hablando a mí. Pero permítame recordarle lo que la Biblia dice y cómo los escritores bíblicos, inspirados por Dios, los hombres de Dios, interpretaron lo que hoy nosotros somos y lo que a causa de algo que sucedió, usted y yo somos. Romanos capítulo 5, versículo 12, no se preocupe por buscarlo, yo se lo leo. Créame que es textual lo que le voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, versículos del 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. No somos especiales. Dios nos hace especiales por gracia. Dios nos transforma en un pueblo escogido, real sacerdocio, pero usted y yo nunca debemos olvidar que éramos hombres muertos caminando. Y esta es la serie del Evangelio. Tenemos que volver a la raíz y recordar y nunca olvidar. Y yo ruego al Espíritu Santo que cada año nos motive a predicar el Evangelio y a volver a repetirlo y a volver a repetirlo. Porque sabemos que Corintios se desvió por eso, porque habían olvidado de dónde el Señor los había sacado y la obra maravillosa que Dios había hecho en ellos. ¿Cómo llegamos a estar destituidos de la gloria de Dios? Porque nosotros salimos a las calles y predicamos en nuestros púlpitos: tú eres pecador, tú estás perdido, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo llegamos a eso?
Si la Biblia anuncia con fuerza que Dios creó todo perfecto y bueno, si la Biblia dice que cada día que terminaba Dios miraba lo que había hecho, esto es bueno. Y cuando creó al hombre, esto es muy bueno. ¿Cómo respondemos o cómo es que nosotros decimos, ¿por qué merezco condenación? ¿Cómo es que merecemos condenación? ¿Por qué necesitamos salvación? Ahí es donde está la pregunta, porque estamos hablando de evangelio y salvación. ¿Por qué la historia? ¿Por qué Dios interpreta la historia del hombre y le dice, tú necesitas salvación? Estamos muertos, pero vivimos. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Muertos en nuestro... Pero ¿cómo? Si yo estoy muerto, pero tengo vida. Estoy caminando, respiro, comparto, siento, lloro, sufro, me alegro. La palabra del Señor nos responde a esas preguntas. Alguien podría preguntarse, si Dios creó todo, bueno y perfecto, y Él está en control de todas las cosas, ¿por qué el hombre necesita ser salvado? ¿Por qué el ser humano murió? ¿Cómo es que Pablo llega a afirmar con tanta fuerza, como hemos leído, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios? En la historia que Dios nos revela, Él nos dice, como lo compartía hace unos minutos, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Algo ocurrió para que esa vida plena con Dios se perdiera. Algo sucedió en lo bueno de Dios para que hoy experimentemos en nuestro propio ser ese fuerte llamado a herirnos y a herir a los demás, a nuestro prójimo. Algo ocurrió en la historia, en la joven historia de la raza humana. Algo ocurrió para que la mayoría o todas las páginas de nuestra historia, de la raza humana, estén teñidas de sangre, de corrupción, de engaño, de abuso, de dolor. La historia del hombre está teñida de esos elementos, principalmente de esos elementos. Engaño, dolor, corrupción, abusos. Ninguna de las bondades de Dios logra reflejarse en totalidad en el hombre, ni en perfección en el hombre. De una u otra forma, nuestras conciencias, y aquí hablo a la conciencia, nada más que a sus conciencias, porque la palabra del Señor redarguye nuestras conciencias. De una u otra forma, nuestras conciencias nos testifican que las cosas podrían haber sido diferentes. ¿Ha pensado en eso? De una u otra forma, la conciencia al hombre le ha testificado durante la historia y hoy a nosotros acá, las cosas podrían haber sido diferentes. Las cosas podrían de una u otra manera ser diferentes, pero por alguna razón, no ha sucedido así. Por alguna razón las cosas no son diferentes. Por esta razón es que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El ser humano sabe lo que tiene que hacer. El apóstol Pablo ahí en Romanos también le habla a los romanos y les dice que hay algo escrito en sus corazones. La creación también nos testifica de este Dios soberano y eterno. La palabra del Señor, lo compartíamos el día jueves, sentencia claramente que no solamente no somos dados a hacer el bien, sino que no podemos hacer el bien. En Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces es necesario que el Evangelio responda a la pregunta, pues, mis hermanos. El Evangelio debe responder a la pregunta, ¿por qué usted y yo necesitamos salvación? Sin duda, nuestra respuesta más rápida, sobre todo si estamos en un contexto, yo los miro, estamos en un contexto general de cristianos evangélicos. Muchos de ustedes criados en cuna cristiana y les han enseñado la historia de la redención. A muchos de ustedes. Entonces nuestra respuesta inmediata será que nosotros necesitamos encontrarnos con Dios, que nosotros necesitamos ser salvos para tener vida eterna, que nosotros necesitamos ser salvos para ser libres del infierno. Pero la separación de Dios, la muerte y la condenación al infierno son consecuencias de algo. Y ese algo nosotros no debemos olvidarlo y debemos compartirlo. Es raro hablar hoy día del Génesis, queridos hermanos. Es complejo hablar del Génesis porque es una historia que incluso dentro del cristianismo ha ido perdiendo fuerza. El cristianismo se ha ido muchas veces rindiendo a los lazos del liberalismo,
teológico, incentivado incluso por grandes comillas líderes, que hoy dicen que el Génesis o el relato del Génesis es una simple fábula, es una manera de interpretar los sucesos, la naturaleza del hombre. Mas nosotros sabemos que es una historia real, verídica, parte de nosotros. Cristo lo vio así, Pablo lo vio así, los apóstoles lo entendieron así. Todo esto, queridos hermanos, nada más que todo esto, busca llevarnos a reconocer y aceptar nuestra culpabilidad frente a Dios. Y a su vez, nuestra incapacidad de volvernos a Él, si no es por la obra del Espíritu Santo. Por eso debemos enfrentarnos a esta amarga realidad. Es una realidad a la cual debemos enfrentarnos. Nos revela a la Biblia que podemos ser engañados pensando que a través de nuestras obras podemos encontrar salvación, que a través de nuestros esfuerzos es que vamos a lograr salir de este estado. Pero la palabra del Señor nos dice, no. Hay una caída, nuestra relación con Dios se quebrantó, no hay justo ni aun uno, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado entró en el mundo, dice la Escritura, por un hombre. Y nosotros heredamos esa maldad. La palabra del Señor, entonces, queridos hermanos, nos habla del pecado, nos habla de la caída, nos habla que algo sucedió. Hoy vamos a hablar del pecado y sus consecuencias. Hoy vamos a hablar de esta verdad que la Biblia busca a cada paso reforzar en nuestros corazones. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra del Señor busca reforzar esta realidad en tu corazón y en el mío, hermano? Porque yo no sé si a usted le ha pasado, en base a su experiencia, con los años quizá o con el tiempo, que esta es la parte más difícil del Evangelio. Personalmente, muy personalmente creo que esta es la parte más compleja del Evangelio. Incluso más complejo que creer que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Incluso más complejo que creer que hay salvación en Cristo. Incluso más complejo que creer que en algún momento va a llegar la consumación de los tiempos y Cristo viene y vamos a estar delante del trono del Señor y va a haber un juicio. Porque esta verdad nos atañe directamente a nuestro orgullo. Atañe directamente a nuestra necesidad, al hombre que se ama a sí mismo. A ese hombre que al igual que Adán y Eva culpó al otro, que no encontró en él culpabilidad, sino que dijo, la mujer que me diste, la serpiente. Y cuando nosotros le decimos a una persona en la cual el Espíritu Santo no ha obrado, tú eres pecador y necesitas de Dios, viene un rechazo inmediato. La única vez que hemos recibido en la calle cuando hemos predicado violencia ha sido por un conflicto con esto. Porque nuestro pendón dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién eres tú para decirme que yo soy pecador? Nos duele, en el fondo nos duele, a no ser que Dios haya hecho algo en tu corazón y en el mío, hermano. A no ser que Dios... Por eso es importante predicar el Evangelio, porque pasan los días, pasan los años, pasan los meses y pensamos que de una u otra manera yo me volví al Señor. Y nos olvidamos que tuvo que haber una obra poderosa del Creador del cielo, del mar y de la tierra, para que usted y yo nos volviéramos a Él. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24. Vamos a hacer una exposición con la ayuda del Señor en algunos pasajes, versículo a versículo. En otros vamos a hacer un pequeño resumen del relato para entender esta verdad que quiero poder compartir con ustedes en esta mañana y que ya he estado compartiendo porque esto es parte del mismo mensaje. Y dice así la palabra del Señor en Génesis 3, versículos del 1 al 24. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Me voy a detener 30 segundos. ¿Se ha puesto a meditar en ese versículo 9 alguna vez? Qué misericordioso es Dios, hermano. ¿Qué es lo que debería haberle dicho Dios al hombre? Sale de acá, maldito. Me fallaste, te di todo lo que querías. Pero la palabra de Dios dice que más Dios, no el hombre. Dios se acercó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No hay una exclamación de decirle: ¿dónde estás tú? Sino que él le dice: ¿dónde estás tú? No porque él no supiera dónde estaba, sino que él está reforzando misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, y maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer, y comisteis del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Palabra del Señor. Acabamos de leer todo el capítulo 3 de Génesis. ¿Se recordaba de esta historia? De este relato. Esta es parte de su historia. Es parte de mi historia. El relato del Génesis nos habla de la incredulidad y de la insatisfacción. El relato que hemos leído nos habla de la corrupción del hombre. Pero el relato que hemos leído también, y sé que usted, con la introducción que yo hice, usted vio estas figuras. Este relato también nos habla de la misericordia y de la gracia de Dios, y de su iniciativa por acercarse a nuestras vidas. Palabra del Señor entonces nos llama a ver cómo era nuestra relación con Dios. Ustedes habrán leído alguna vez ese texto en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, que dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron perversiones. Esto es algo que nosotros debemos afirmar con fuerza. Dios creó al hombre perfecto. La creación de Dios es perfecta, la creación de Dios es maravillosa, es buena, pero está manchada,
está quebrantada por la caída. Esta caída afectó al ser humano. Por eso leíamos en la introducción estos textos que nosotros ya los manejamos. Si sabemos que la Biblia dice que somos pecadores, aún las personas cuando escuchan predicar a alguien en la calle saben, ya va a decir que soy pecador, que necesito a Dios. Pero hay un génesis, hay un inicio, algo ocurre. En esta historia perfecta de Dios, el hombre tiene un rol y ese rol es la caída. La palabra del Señor debemos decir que nos muestra la relación que existía entre el hombre y Dios. Y cuando digo hombre me refiero a la raza humana, para que entienda bien de lo que estoy hablando esta mañana. Lo que la serpiente y Eva conocen cuando partimos el relato en Génesis es la ordenanza que Dios le dio a Adán y Eva y Él les mandó. Le dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, así dice la palabra del Señor. Entonces ya nos encontramos con una colocación. Aquí hay una relación entre Dios y el hombre. Esta relación se establecía en confianza. Dios le había dado una ordenanza especial al ser humano, pero le había dado muchas cosas. La serpiente lo sabía, Satanás. Apocalipsis 12:9 nos dice que la serpiente antigua, Satanás el diablo, el engañador. La Escritura nos habla, por eso nosotros decimos la serpiente, Satanás, un animal posesionado por el diablo, utilizado para engañar al hombre. La Escritura lo revela en sus páginas, el apóstol Pablo usa figuras respecto de Satanás y la serpiente. Por eso decimos que la serpiente es Satanás, para que podamos entenderlo también, para que alguien diga, ¿y cómo tú dices que la serpiente es Satanás? La revelación es progresiva y vamos entendiendo cosas que la palabra del Señor nos va revelando. Entonces existió una relación perfecta entre el hombre y Dios, y esto era de conocimiento de toda la creación. La serpiente sabía ese diálogo que existió entre el hombre y Dios. No hagas esto, todo esto tienes. Trató de engañarla. Dios te dijo que no comieras de los árboles del huerto. Y la mujer le responde, no, sí puedo. Puedo comer de los árboles que hay en el huerto, pero de uno no puedo comer. Eso es lo que leíamos en los versículos del 1 al 3. Y podemos decir entonces que el ser humano es inexcusable delante de Dios. El ser humano tenía una ordenanza. El ser humano, la historia, el relato que Dios nos cuenta de nuestra historia nos dice, yo tenía una relación contigo y tú la quebrantaste inexcusablemente. Yo había dado los términos de esta relación. Están claros. Los versículos del 4 al 6 nos dicen que la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y sabiendo el bien y el mal. La palabra del Señor nos dice que el ser humano optó libremente en su estado de perfección de ceder a la tentación. El versículo 6 dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La palabra del Señor nos dice que el hombre no le creyó a Dios. Ese es el pecado que vemos expuesto en estos versículos. Dios le había dicho algo al hombre. Dios le había contado ya la historia al hombre. El hombre estaba con Dios. Pero el hombre, el ser humano, no le creyó a Dios. Prefirió abrirse a la posibilidad de que algo podía cambiar en su historia. Dios lo había colocado. Tú eres hombre, yo soy Dios. Pero la tentación de ser como Dios lo atrajo, lo sedujo. Y el ser humano libremente, no obligado por la serpiente, sino que en un estado perfecto, él en esa libre albedrío, como le llamamos muchos, en esa libertad de escoger, dice, ok, quiero eso, lo voy a tomar, lo voy a probar. Quiero saber qué es esto. Quiero ver si lo que Dios me dice es verdad. Terrible necesidad que tenemos todos los seres humanos, aún hoy,
de saber si la historia que Dios ha contado de nosotros es verdad. Por eso que el Génesis dentro de nuestra cultura se ha ido perdiendo, porque el ser humano ha tratado de interpretar la historia de muchas maneras, a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de la historia, a través de tantos estudios que hacemos. Tratamos de darle sentido a la historia y no nos conformamos con el sentido que Dios le ha dado a la historia. Ese fue el pecado. Ahí es donde la incredulidad y la insatisfacción se manifiestan, cuando los hombres aún tenían vida. Porque aquí estamos hablando de hombres y mujeres con vida, de un hombre y una mujer que tenían verdadera vida, que estaban con Dios. Si algo debemos puntualizar entonces, que el hombre sí tuvo vida. Sí tuvo vida el hombre. En esta perfección, el hombre tuvo vida. La historia nos cuenta eso. La historia de la redención relata eso. Pero el versículo 7 y 8 describen qué es lo que sucedió a causa de esa transgresión, a causa de no creer a Dios. ¿Qué es lo que sucedió en la perfección de Dios para que de una u otra manera, y más que de una u otra manera, para que con certeza esto se manchara, se perdiera? Se murió todo. ¿Ha escuchado esa frase? Se murió todo. Así lo mismo podemos exclamar cuando leemos estos versículos 7 y 8 que dicen: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Corrupción. Se quebranta nuestra relación con Dios. Aquí recién podemos decir hombres muertos. Hombres con vida, hombres muertos. Hombres muertos de los cuales dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos a darse cuenta y a de una u otra manera discernir entre lo bueno y lo malo. Y sabemos que por más que podamos tener esa capacidad, nos esclavizamos a nuestra necesidad. La palabra del Señor entonces nos dice que ellos conocieron. Nadie les dijo que estaban desnudos. Es muy importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad nos dice que son los modelos los que nos fuerzan a creer lo que es bueno y es malo. Hoy en día nos dicen, no, la política nos impone esto, la religión nos impone que esto es malo, tal pensamiento nos dice que hacer esto o esto otro es malo. Pero la Escritura, ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice que en el momento del pecado, el hombre mismo de su corazón conoció que estaba en un error. Entonces entendamos bien esto, cuando hablamos de pecado, no son concesiones sociales. No es que los hombres nos pusimos de acuerdo y dijimos, estar desnudo frente a las personas es indecoroso. No es que los hombres se pusieron de acuerdo y dijeron, robar es pecado, eso destruye la sociedad. No es que los hombres se pusieron de acuerdo y dijeron, no, mentir va a terminar destruyendo las relaciones entre hermanos, entre amigos. Eso es algo que nació del corazón, nos dimos cuenta. El corazón testifica al ser humano su corrupción. Y por eso es importante puntualizar esto, hacerlo presente una vez más en medio de nuestra comunidad. La creación perfecta de Dios de la cual hablábamos la semana pasada se ve puesta a prueba. El hombre tiene que enfrentarse a esta tentación y cae en la tentación. Y la tentación produce lo que Dios dijo que iba a producir, que era muerte. Algunos han dicho, no, Dios mintió porque el hombre no murió, como pensando de que morir debería haberlo Dios fulminado en el momento, sin entender que la muerte era mucho más dolorosa que una aniquilación. La palabra de Dios nos muestra entonces que no debemos ceder al engaño de la corriente de este mundo, que nos hace pensar que somos nosotros los que hemos llegado a concesiones. No, nuestro corazón, a causa del pecado, nos mostró, se reveló. La palabra del Señor en muchos pasajes que hemos leído, en los pasajes sobre todo que hablábamos en Romanos al comienzo, la Biblia nos revela que el ser humano a causa del pecado se corrompió, y de tal forma se corrompió que solo es capaz de ir contra Dios. Y es más, este hombre reconoce que eso es destructivo. ¿Por qué usted cree que cuando leemos
que el hombre se da cuenta que está desnudo, ¿qué es lo que hace? Se cose delantales, se tapa, se cubre, ¿cierto? Él ya entiende ya algo. Pero también la palabra del Señor dice en el versículo 8 que ellos oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es muerte, separación de Dios. La relación perfecta que existía entre el hombre y Dios se quebrantó. Insistimos en esto. ¿Por qué la relación del hombre se quebrantó con Dios? A causa de la caída. La caída corrompió al ser humano. Lo que nos sigue haciendo responsables de igual manera de nuestros pecados. Porque habrá alguno que diga, bueno, Adán pecó, yo no soy culpable. La Escritura dice, todos pecaron. El pecado entró en el mundo a causa de Adán. Todos pecaron. La palabra del Señor nos insiste en esta verdad. El hombre se separa de Dios. El hombre tiene miedo de Dios. Sabe que su pecado le hace culpable delante del Señor y se esconde de Él. Nos escondemos de Dios. Tratamos de encontrarnos con Él por medio de formas, de maneras. Pero sabemos que directamente a Dios no podemos estar delante de Él. El hombre lo sabía en su corazón, por eso se escondió. Por eso es que el hombre, el ser humano, se escondió. Y nada más que avanzando con lo que estamos compartiendo en esta mañana, vemos que este hombre está imposibilitado. No quiere acercarse a Dios. Es importante también que veamos que es Dios el que se va a acercar al hombre y no el hombre a Dios. Cuando el hombre escuchó la voz de Dios, no dijo, puedo encontrar misericordia, puedo pedirle perdón. Eran conceptos que no entendía, que no son propios a nuestra naturaleza. Él no pensó en decir, vamos a acercarnos a Dios y vamos a pedirle algo, reconozcamos lo que hicimos. Se escondió. Y es lo que el hombre hoy hace, se esconde de Dios. No quiere tener relación con Él. Pero Dios cambia la historia. Dios nos habla de algo diferente en los versículos que vamos a exponer un poquito más adelante. Nada más quiero detenerme y decir lo siguiente, que Pablo expone en el texto que leímos al comienzo de Romanos, que este pecado de Adán, aquí está el pecado de Adán, este es el pecado de Adán del cual habla Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 12, que si no me equivoco fue el texto que leímos. Permítame volver, claro que sí, Romanos 5:12. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así dice la Escritura. Por esto es que Pablo concluye que la raza humana pecó junto con Adán. Si la muerte es la consecuencia que todos experimentamos, entonces todos pecamos. Heredamos el pecado. La historia nos delata. Somos responsables. Lo decía al principio. La historia nos relata las guerras, los daños que nos hemos hecho. Santiago escribe y les habla a sus lectores cuando les dice de dónde es que nacen las guerras. Perdóneme que parafrasee. Estoy intentando no hacerlo tanto, pero cuando le habla de las guerras, si no es de su propio corazón, los confronta con una realidad. La sociedad se ha ido cada vez manifestando esta mancha del inicio en sus corazones. Pero lo que podemos leer más abundantemente en el mensaje de esta mañana es que si bien el hombre no le creyó a Dios y no fue satisfecho por Dios, no se satisfació en Él, que si bien el hombre se corrompió, lo que sí podemos leer con mucha fuerza es que la historia que Dios nos cuenta de nosotros es que Él tuvo misericordia y que Él también derramó su gracia y no la derramó solo en Cristo. Esa es la consumación. Consumado es la muestra perfecta de la gracia de Dios. Pero Dios ya nos comienza a mostrar y a exponer su gracia desde el capítulo 3 de Génesis. Si usted leyó conmigo el versículo 9, la palabra dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios se acercó al ser humano. Él tuvo la iniciativa. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Nos dice que somos hombres muertos que caminan.
Ahí hablábamos de hombres vivos que tenían vida plena con Dios, pero que a causa de la caída se transformaron en hombres muertos. Pero por una paradoja que hoy en día se transforma en un misterio también, podemos decir que el hombre se transformó en un hombre muerto caminando. Un hombre muerto que tiene vida, porque Dios se acercó a él y le dio esperanza. Porque Dios inmediatamente no sentenció aniquilación para nosotros, ni para la raza humana, sino que le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué es lo que nos revelan los textos que avanzamos? El hombre le dice al Señor y le dijo, en el versículo 10, y él respondió, el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entendió. Dios comienza ya una relación que está quebrada a causa del pecado. Pero Dios tiene misericordia. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Como si él no lo supiera. Esta relación que Dios establece con nosotros de bondad. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Quedémonos hasta ahí. Solamente un par de minutos hablemos de esto. Vemos cómo la corrupción se manifiesta. Claramente. Primero que todo, el hombre reconoce que ha hecho algo malo. Dios no le dijo al hombre, desnudo delante de las demás personas es malo, es pecado, como el mundo cree. Porque le han dicho eso, no es que a ti en la iglesia te están metiendo cosas en la cabeza. No es así. Nuestro pecado testifica. Lo que la Biblia hace es describirnos, la ley nos muestra la verdad. Entonces cuando Dios le dice al hombre, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Qué hace el hombre? Culpa. No reconoce. ¿Qué es lo que vemos acá? Se quebranta la relación entre los seres humanos, porque la relación entre los seres humanos también era perfecta. El hombre amaba al prójimo. No era necesario decirle al ser humano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se hizo necesario a causa de la caída. Se quebrantó la relación perfecta de marido y mujer. Ese hombre que se relacionaba con su esposa en el Edén en una perfecta comunión, le dice a Dios, ella, la mujer que tú me diste, ella es la culpable. ¿Cuántos de nosotros con nuestros amigos, familiares, nosotros mismos, no sé, él es el culpable? Se quebranta la relación con Dios, se quebranta la relación con el prójimo. Y luego la mujer confrontada por Dios, aún en una relación de misericordia, cuando Dios le pregunta en el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? La mujer le dice, la serpiente me engañó y comí. Entonces vemos aquí lo más terrible, lo que a nosotros nos afecta hasta el día de hoy, junto con todas las demás cosas, el no aceptar la culpa. Y este es el primer paso del Evangelio, del encuentro con el Evangelio. Yo no puedo creer en la redención, ni recibir los beneficios de la redención, si no acepto la culpa. Por eso es importante que prediquemos el Evangelio así, como se nos enseñó en la Escritura. Yo no puedo decirle a una persona, ¿quieres ser salvo? Sí, bueno, recibe a Cristo, aleluya. Y si no es consciente de la culpa, si la persona dice, no, es que sí, la verdad es que necesito salvación porque está todo mal. Pero nosotros debemos guiar a las personas a reconocer la culpa, a ver que Dios no es malo, sino que Dios es muy bueno. Porque de eso nos habla el Génesis, que Dios es un Dios maravilloso, lleno de bondad, que creó todas las cosas buenas, que nosotros, en su plan eterno, en su decreto eterno, rompimos esta relación con Él, pero Él no dejó las cosas así, sino que Él volvió a acercarse al ser humano. Y aquí se revela todo cómo nos empezamos a relacionar con Dios. Ella es la culpable, yo no soy el culpable, y culpamos y culpamos. La palabra de Dios avanza y nos cuenta que Dios, Jehová Dios, le da una sentencia a la serpiente.
Le dice que se va a arrastrar. Le dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algunos le llaman a esto el protoevangelio o el primer evangelio. La promesa de Dios de que en algún momento ese quebranto inicial iba a ser vengado. Vamos a ocupar esa palabra porque la venganza es del Señor y no nuestra. Él haría algo. Yo creo que mucho más que el texto que está ahí, Dios, al momento de decirle al hombre: ¿dónde estás tú?, ya le está diciendo a usted y a mí, ¿qué cosa? Que Él iba a hacer algo. Algo iba a hacer Dios en nuestra historia. Porque no la terminó. No dijo: voy a crear otra raza. No dijo: mejor sigo en mi perfecta comunión trinitaria. Sino que voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Nos dice el Señor. Los versículos del 16 al 19 nos muestran la consecuencia evidente del pecado. No me voy a detener en cada una de ellas. Usted las leyó junto conmigo, ¿cierto? Usted sabe también que son muchas más. Que la progresión en la historia hizo no solo que nos costara trabajar, que la progresión en la historia hizo que no solo a la mujer le dolieran tuviera dolor de parto, que la progresión en la historia no nos muestra solamente que la mujer, su deseo es para su marido, que el hombre se enseñorea de la mujer. Por algo hay feminismo, porque algo que se evidencia en la historia, la opresión, esta sujeción. Por eso, hermano, nosotros no estamos hablando de algo desconocido para el corazón del hombre. Es algo que está claro, pero no nos conformamos, volvemos al pecado inicial. No nos conformamos con la interpretación de Dios, del que Él nos cuenta. Las cosas fueron así, son así, pero hay esperanza. Si vemos las consecuencias del pecado, son cosas que sin duda merecíamos mucho más. Dios podría habernos dicho: de ahora en adelante vas a ser solo una cabeza, que va a estar ahí y los animales te van a lamer, y no lo sé. Hermanos, que por favor, le invito a que reflexionen esto. ¿Por qué? Porque ahí vemos misericordia, gracia. Misericordia, ¿por qué? Porque Dios no le dio al hombre lo que merecía. Gracia, ¿por qué? Le dio al hombre algo que no merecía. Gracia de Dios. Gracia de Dios. Misericordia de Dios hacia nuestra vida. Él lo hace así. Amén. Y eso es lo que estos versículos nos hablan. Es más, yo no sé si usted leyó junto conmigo, pero el versículo 21 dice que Jehová Dios le hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas. ¿Por qué Dios tenía que hacerle túnicas? Pero, ¿me permite ocupar un chilenismo? No, no lo voy a ocupar. Salgan desnudos, imagínense lo que iba a decir. Ya, salgan a correr desnudos. Que el viento les dañe los cuerpos. Que sean dañados. Pero el texto dice, la historia dice, no, Dios fue de misericordia en misericordia, de misericordia, y hoy nosotros tenemos vida en medio de la historia, y es reflejo de la misericordia y la gracia. Y a pesar de nuestros constantes pecados, aún tenemos vida, y aún nuestra mente nos sigue iluminando. Dios, tengo que volver a ti, Dios, tengo que volver a ti, Dios, tengo que volver a ti. Y vuelvo a repetir, Dios, tengo que volver a ti, te necesito. Qué importante entender, hermanos, que en esta historia que nos habla de nosotros, que nos habla de las consecuencias del pecado, porque el pecado sí tuvo consecuencias, no significa simplemente, no, ya pecó el hombre, ya, listo, no hay problema. No, la muerte entró. El hombre muere. El hombre se enferma. El hombre se hiere a sí mismo y daña a los demás. La creación se vio manchada. La polución, vemos tantas cosas, espino y cardo, habla el Señor. Muchas cosas vemos en la palabra. Tenemos que entonces, queridos hermanos, aceptar, como dicen los últimos versículos,
que nuestra relación con Dios se quebrantó. Dios sacó al hombre del Edén. Y no por miedo. Algunos dicen, Dios tuvo miedo porque el hombre supo que entre el bien y el mal tuvo que sacarlo. No es así, hermanos. Entendamos bien la historia. Dios es todopoderoso. Incluso aunque el hombre hubiera tenido vida eterna, Dios lo hubiera tenido sujeto. Él es todopoderoso, Él es Dios. No especulemos, quedémonos con la historia como está. Disfrutemos de que Dios nos ha querido revelar esta verdad. Y es la verdad que tenemos que predicar. Evangelio. Evangelio de Dios. Y dice la palabra que lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Separación, muerte, corrupción. ¿Por qué Dios tuvo misericordia? Nos preguntaremos. ¿Por qué Dios tuvo misericordia? ¿Por qué Dios no eliminó al hombre? Algo que he repetido durante todo el mensaje. Él tenía un plan. A Dios el pecado del hombre no lo sorprendió. ¡Ay, pecó! No fue así. Dios es Dios. Si usted quiere entender o tratar de explicarse entonces por qué Dios permitió el pecado, se va a cansar y va a estar toda la vida especulando y tratando de comprender algo que solamente Dios tiene que entenderlo. Lo que yo y usted debemos entender, que somos culpables delante de Dios, pero que hay esperanza. Que desde el Génesis ya se nos revela que Dios algo iba a hacer. Y eso es muy importante. Por supuesto que hoy sabemos que es Cristo la esperanza de vida para nosotros. Hay una pregunta que le hago al terminar. ¿Soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? Depende de la respuesta, es que se define nuestra conciencia de nuestro estado delante de Dios. Depende de la respuesta que usted dé a esta pregunta, se define su conciencia delante de Dios. Porque las personas dicen, no, ya, soy pecador porque cometo pecados. Pero ¿qué es lo que nos relata la Escritura? La Escritura nos dice que cometemos pecados porque somos pecadores. Por naturaleza. La naturaleza original de Dios era perfecta, pero se adhirió a nuestra naturaleza en la caída algo que se llama pecado, corrupción. Corrupción que se testifica desde la triste historia entre Caín y Abel, en donde podemos pensar hay esperanza, pero vemos que ese pecado se transmitió. Y nosotros hoy somos culpables, no solo se nos transmitió, sino que somos culpables de lo que hacemos. A esto nos llama el Evangelio, queridos hermanos. El Evangelio nos revela la razón de la catástrofe. Lo leímos, ¿cierto? El Evangelio nos revela la razón de la catástrofe, mientras el ser humano trata de explicarla con distintos conceptos como maldad, falta de amor, egoísmo, modernidad, evolución, etc. Y no se da por entendido que solo ha llegado a encontrar consecuencias de aquello que le cuesta aceptar y creer. El pecado es una realidad. El hombre explica la caída o la distorsión en base a esto. No, es que los seres humanos somos egoístas, que los seres humanos de una u otra manera buscamos nuestro propio bien, que hay maldad, que hay egoísmo, es que la sociedad ha cambiado, la modernidad, la evolución, etcétera, etcétera. El problema del mal, algo que todos los filósofos han tratado de responder, Dios lo responde en su palabra y no le demos más vuelta. Yo le invito a que crea en el Evangelio de Jesucristo, que vuelva a revitalizar esta verdad en su vida. La palabra del Señor nos dice que somos naturalmente pecadores. Si bien fuimos creados perfectos y el pecado no proviene de nuestra propia naturaleza, la imagen de Dios en el hombre, hay una imagen de Dios en el hombre, si el pecado se hizo natural a nosotros, a toda la raza humana, desde la caída, se hizo natural a nosotros el pecado desde la caída. Lo decimos así para que ninguno piense que el pecado es una costumbre. ¿Por qué digo una costumbre? Para que llegamos a pensar que somos pecadores porque pecamos. Sino que debemos entender
que el pecado domina al ser humano desde su nacimiento. Naturaleza, es natural a nosotros. Eso es lo que la Biblia nos revela. Encontramos respuesta en el relato que hemos leído. Así como afirmamos que Dios es creador, que Él se revela en nuestras vidas para interpretar la historia y darle sentido a nuestra historia, lo primero que Él nos dice es: eres pecador y esa es la causa de todos tus males. Pero por sobre esa causa de los males que vivimos hoy, lo peor es que no podemos conocer a Dios ni tampoco podemos estar con Él. Mas yo quise hacer algo. Eso es lo que no habla el Señor. Mas yo quise hacer algo por ustedes. Amén. Mas yo quise hacer algo por ustedes, bendecirlos. No aniquilarlos, sino dar una esperanza. Entonces, después de esta larga exposición, yo sabía que hoy día iba a ser un poquito más largo, por eso también empezamos un poquito más temprano la exposición de esta mañana. ¿Usted acepta esta realidad o no? Ese es el tema. Ese es el tema central del mensaje de hoy. ¿Usted acepta la realidad que yo le compartí, más que yo le comparto? Que Dios nos revela en su palabra. ¿Usted se reconoce delante del Señor pecador, culpable, necesitado? Y no necesitado porque no tenga comida, no tenga dinero, porque no tenga las cosas que quiera. No, necesitado por la verdadera necesidad. Para poder creer en el Evangelio, debemos despojarnos de todo orgullo y humillarnos. Ya que viendo la historia, tenemos esta misma inclinación natural de Eva a no sentirnos culpables, de Eva y de Adán y Eva. Dios dice lo contrario. Reconocer nuestra incapacidad y corrupción, nuestra culpabilidad delante de Dios, es lo que debemos hacer. Solo así la historia de la redención va a tener sentido para nuestra vida. Solo así vamos a poder pedir verdadera vida a Dios. Si el hombre no entiende que está muerto, no puede pedirle vida a Dios. Por eso es importante que cuando usted y yo prediquemos el Evangelio, hablemos esta verdad. No solo que Dios es creador de todo lo que hay y que Él le da sentido a la historia. Como nosotros creemos que Dios le da sentido a la historia, como lo predicábamos la semana pasada, nos sentamos en esta silla a escuchar qué es lo que Dios nos cuenta de la historia. Y Dios nos contó de nuestra historia que había una relación perfecta que se quebrantó. Eso trajo muerte a nuestra vida, sufrimos las consecuencias de esa muerte, pero hay esperanza. Para el mundo antiguo, que no conocía al Señor, había esperanza en una promesa del Mesías. Para nosotros hoy, podemos mirar hacia atrás y decir: Señor, tú cumpliste tu promesa. Tú eres fiel. Tú eres justo. Y hoy lo recordamos. Hoy recordamos que Dios cumplió su promesa. Hoy recordamos que el Señor no solamente se quedó en palabras en esa última cena, sino que Él cumplió. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y que el mensaje de hoy nos haga recordar que usted y yo éramos hombres muertos, mujeres muertas caminando, y que Dios nos da vida, que el Señor nos da esperanza. No olvidemos este mensaje que es tan importante para nuestra relación con Dios, reconocernos lo que somos delante del Salvador. Amén. Quiero invitarles a que se puedan poner en pie, queridos hermanos, y podamos orar y dar gracias, y a través de compartir la cena del Señor, digamos al Señor: gracias porque tú cumpliste tu promesa, Señor. Digamos al Señor: gracias Señor, porque aún se sigue manifestando esa misericordia tuya, como se manifestó luego de la caída. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día. Dios Santo y bueno, encontramos descanso en ti. Dios Santo y bueno, gracias porque tú, sin nosotros ser merecedores de ello, nos explicas la historia. Podríamos seguir luchando por tratar de entender por qué soy tan malo, por qué le daño a quienes amo. Señor, ¿por qué no siento amor por mi prójimo? Señor, ¿en qué momento esta cuestión se echó a perder? Estaríamos enfermos.
El mundo está enfermo tratando de responder estas preguntas. Veíamos en las noticias, Señor, estos asaltos terribles, Señor. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Qué lleva al ser humano a matar a otro? ¿Qué lleva al ser humano a abusar de un niño? ¿Qué lleva al ser humano a quebrantar eso que su mismo corazón le está diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal? La respuesta está en la palabra. Y aunque quizá el mensaje de hoy haya sido quizá una historia repetitiva para muchos de los que estamos hoy acá, aún para mí, no puedo dejar, Señor, de pensar de la necesidad de recordarlo siempre. Señor, en algún momento esto se murió. Teníamos vida, pero morimos. Pero por una razón que nosotros hoy ya comprendemos, fuimos hombres muertos caminando. Que tu propósito eterno, Señor, de salvarnos, se pueda manifestar con poder en esta mañana.